Pero entonces dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo me preguntaba, pero ¿por qué Pablo dice que a Jesús y a este crucificado? Porque ¿en quién es que Pablo tenía el poder después de haberse encontrado con Jesús? ¿Quién es el que vino a daros vida y vida en abundancia? ¿Quién es el que vino a darnos el poder para hollar serpientes y escorpiones? ¿No fue Jesús? Ese era el argumento que nadie se lo podía votar. Ese era el argumento. Dijo Pablo: si yo voy a los Corintios y mi mensaje es basado en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios, nadie me lo va a poder votar. Pablo no llegó a los Corintios a mostrar sus habilidades para orar. Pablo no llegó al pueblo de los Corintios a mostrar a atraer la atención sobre sí mismo. Pablo llegó al pueblo de los Corintios a predicar con demostración del Espíritu y con el poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos en estos días. Eso es lo que Dios quiere. Así quiere Dios que se predique el Evangelio en este tiempo. No con lo que yo quiero, ni con lo que creo, sino con el poder de Dios. Nosotros queremos que las almas se conviertan. 5 años tengo yendo yo eso aquí. Y que este es el año. Yo quiero que este sea el año. Pero queremos llegar con consejos propios, con consejos humanos. Y eso, allí no está el Espíritu. Dios conocerá las intenciones y los pensamientos y las intenciones del corazón de nosotros. Sabrá cuál es la intención de predicar. Pablo no tenía ningún interés más que la salvación de las almas. Ese era el único interés de Pablo, que se salvara. Esa es la voluntad de Dios, que todo hombre proceda al arrepentimiento. Y eso es lo que Pablo hacía. Entonces, dice Pablo: estuve con debilidad, entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Y yo me preguntaba, ¿por qué Pablo, que se las sabía todas, estaba en medio de este pueblo con mucho temor y temblor? Y es que no es fácil, sabiendo que es un pueblo que tiene tanto argumento. Pablo también tenía conocimiento, pero en ese momento el conocimiento de él no le servía para nada. Pero llevaba el conocimiento de Jesús, la revelación del Evangelio. Para eso fue que fue elegido Pablo, para llevar el Evangelio a los gentiles. Entonces sabía que lo que él iba a hablar no era de él, sino era del Espíritu, y era con demostración del Espíritu y con el poder de Dios. Y le preguntaba: ¿pero qué quiere decir demostración del Espíritu? ¿Cómo yo doy una demostración que el Espíritu Santo está conmigo? ¿Cómo yo puedo mostrar que soy guiado por el Espíritu? Yo preguntaba eso a Dios cuando estaba meditando en esta palabra. ¿Qué quiere decir cuando dice demostración del Espíritu? Y me acordé me llevó al libro de Santiago, donde dice que ¿de qué aprovecha vuestra fe si no la ponemos por obra? Es fe muerta. ¿Podrá la fe salvarle? Dice: no. Tiene que ser la fe, pero acompañada de la obra. Y me acordé de lo que se acaba de empezar aquí, del buen samaritano. Cuando uno dispone a dar algo para ayudar a alguien, está predicando con demostración que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que ha sido impactado y tocado por la palabra de Dios. Me andaba por todo eso. Pablo, no tanto por sus predicaciones, ni por los prodigios que hacía, sino por el impacto que tenían las predicaciones en las almas para proceder al arrepentimiento y la conversión. Eso fue lo que impactó al pueblo de los Corintios. Yo me ponía a meditar cómo Pablo entró al pueblo de los Corintios. Voy a predicar el Evangelio, soy nombrado para llevar el Evangelio a los gentiles,
Y me pongo a pensar yo que así voy a hacer referencia en Génesis. Allá en el principio, en Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Allí Pablo empezó hablando del que había de venir. Y luego después de eso hablan todos los profetas, habla Isaías de Jesús, que era el propósito de Pablo de hablar, que Pablo siempre habló de Jesús. Después en Juan por ahí hace referencia y dice: hubo un hombre enviado de Dios llamado Juan, que vino a este mundo a hablar de la luz, para que diese testimonio de la luz, pero no era él la luz, sino vino para dar testimonio de la luz. Y empieza a contar cómo era el plan de Dios de salvación en el pueblo de los Corintios. Estaba hablando con sabiduría de Dios, con la palabra de Dios. No estaba Pablo hablando, digo yo, en ese momento con sabiduría de él y con sabiduría humana. Entonces, cuando más adelante dice: y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y como no le recibieron, pues ahí tiene entrada ustedes, como les hablaba a los corintios, y ahí tenemos entrada todos nosotros, como gentiles, porque ellos no le recibieron. Me imagino yo a Pablo predicándole, pero todo esto Pablo está hablando de lo que es la palabra de Dios, no está metiendo su conocimiento humano ahí. Porque hoy en día, hermano, cuando uno va hasta donde yo he llegado, el poquito que Dios me ha dado, yo veo cosas que me dan tristeza, de verdad. Cuando veo el evangelio, una manipulación tremenda. Cuando veo los intereses que se mueven ahí, y digo yo: Señor, ¿pero qué hago? Yo me quedo callado, conociendo esta verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Pero qué hago yo, Señor, cuando veo esto? ¿Orar? ¿Quedarme callado? Porque el evangelio no es negocio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y lo vamos a ver. El evangelio le están metiendo mucho argumento humano. Y uno puede darse cuenta, cuando lee esta palabra puede darse cuenta. Gracias a Dios que nosotros estamos en un lugar donde se habla la palabra de Dios. El evangelio hay que darlo porque por gracia lo hemos recibido nosotros. Y eso es lo que decía Pablo.